Bendiciones de una manera muy especial este día 27 de abril del 2024. Estamos muy contentos en el día, ¿verdad?, en que usted pueda escuchar estas líneas que en el día de hoy vamos a estar exponiendo, vamos a estar dialogando de una manera muy hermosa. Me excuso, la semana pasada no estuvimos por aquí, estuvimos fuera de Puerto Rico con una asignación de nuestra pastora que amo con todo mi corazón, la profeta Inés Rivera. Estuvimos en la Florida, exactamente llevando ella palabra de papá Dios y haciendo una asignación hermosa, y nosotros aquí pues fungiendo como camarógrafa, y fue una experiencia muy hermosa, la cual yo sé que papá Dios nos va a permitir volver a repetir muy pronto en el nombre del Señor. Pero aquí nada, en el día de hoy, último sábado de este mes de abril, y estábamos dándonos una sintonía de lo que es la iglesia de Cristo, y la vez anterior estuvimos hablando de algo muy fuerte, y es una realidad de cómo muchas veces perdemos nuestro tiempo como iglesia, cuando es un tiempo maravilloso el que deberíamos de utilizar para predicar, para hablarle a las vidas de que hay un Cristo vivo, de que hay un Cristo de poder, de que hay un Dios que los ama, que hay un Padre que quiere abrazarlos, que del sacrificio tan hermoso que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y como en muchas ocasiones nosotros como iglesia, y yo no quiero oírme muy fuerte, pero es una realidad, como a veces perdemos nuestro tiempo hablando, predicando cosas que no vienen al caso, dogmas, creencias humanas, pensamientos que realmente eso no importa en el momento de nosotros salir a la calle y predicar el evangelio, sino a veces son cosas que se dejan realmente para un orden dentro de la iglesia. No estamos minimizando ese orden, esa creencia, sino que hay lugares y hay lugares. Pero en este día vamos a hablar, yo voy a hablar probablemente dos temas en uno para poder abarcar en la semana pasada y esta semana, pero que van bien unidos, van unidos, y la base que voy a utilizar es la base de mi llamado, de mi ministerio de llaves del reino, la cual estamos muy contentos porque ya tenemos logo nuevo, gloria a Dios, y bendigo al pastor y profeta, mi hermano Yocho Villafañe, el cual papá Dios utilizó para hacer un logo maravilloso, que vamos a estar entrenando aquí en los visuales de este podcast para el próximo mes. Así que vamos a trabajar eso para sacarle el jugo a esa hermosa creación que papá Dios puso en el corazón de mi hermano, el profeta Yocho Villafañe, pastor de nuestra casa, hijo de nuestra pastoral Inés Rivera. Así que estamos muy contentas. Realmente papá Dios está haciendo unas cosas maravillosas. Yo sé que papá Dios va a hacer cosas grandes en nuestro ministerio, en nuestro llamado, por medio de las redes, por medio de TikTok, por medio de Spotify, por medio de YouTube, por Facebook. Papá Dios está haciendo cosas maravillosas, porque no es porque yo sea Soraya, no es porque es llamado del reino, mi gente, es que es lo que queremos proyectar en este día, en este capítulo, es porque nosotros tenemos la responsabilidad, porque es a nosotros las que se nos llamó, porque es a nosotros lo que se nos dio, como dije ahora mismo, la responsabilidad y el compromiso como iglesia de expandir el evangelio y hacer lo que realmente como iglesia nos toca hacer. Cada cual tiene su lugar. El panadero tiene su lugar donde, en la panadería. El abogado, donde tiene su posición, en su lugar de trabajo, en un juicio o en su bufete, ¿verdad que sí? El taxista, su oficio lo tiene destinado a donde está, en el taxi, está en el carro, en la calle. La iglesia, de la misma manera, tiene una posición, tiene un lugar que necesita recuperar. Soy de las que creo, soy nacida en el evangelio, he vivido muchas etapas por mi edad, somos la generación que ha tenido lo antiguo y tengo lo moderno, y hasta dentro de la iglesia he tenido la visión como lo nuevo de cómo se ha movido la iglesia, y es difícil entenderlo, pero con toda la humildad del mundo me atrevo a decir que aun cuando hay un remanente fiel que se ha mantenido haciendo la voluntad de papá Dios, la iglesia en general ha perdido mucho terreno, ha perdido demasiado mucho terreno. Yo le doy dos cosas para haber perdido ese terreno. Número uno, la que hablamos hace unas semanitas atrás, el cómo perdemos. Es que eso a mí me trastoca mucho.
gente, el cómo nosotros como iglesia, en vez de aprovechar el tiempo de evangelizar, el tiempo en las redes sociales de llevar una palabra a miles de personas, porque a veces humanamente, si nosotros predicamos en una iglesia, ¿cuánta gente podríamos tocar dentro de una iglesia? Y no tocar gente de la iglesia, sino gente que no le sirven al Señor. Porque quiero recalcarte que el mensaje de la iglesia es para los que no están dentro de la iglesia y nos hemos encasillado dentro de la iglesia. Y, y hemos perdido ese valioso tiempo en tratar de recordarles su pecado cuando ellos saben ya su pecado. Cuando hemos tratado de cambiarlo con unas dogmas humanamente establecidas, las cuales respeto en cada iglesia, pero no es el eje del mensaje del reino. El reino tiene un mensaje fijo, tiene un mensaje definido, que es que Cristo nos creó a nosotros, que nosotros en el libro de Génesis fuimos creados, que nosotros como criaturas de Dios pecamos, ¿verdad? Con una herencia de Adán y de Eva, cómo Jesús comenzó y le dijo al Padre, yo voy a ir por ellos, cómo Jesús vino a la tierra, cómo Jesús accionó su ministerio, cómo se cumplió la palabra donde Él dio su vida, porque es importante que sepa que el diablo ni nadie le quitó la vida a Dios. Él la entregó por amor a ti y por amor a mí, y no solamente se quedó en ese amor, sino que su amor traspasó lo sobrenatural, donde Él volvió y resucitó por amor a nosotros y nos dejó un consolador. Y ese es el mensaje del reino. No es tan complicado el yo hablarle a alguien y decirle, sabes que hubo alguien que te ama. Hay alguien que hizo esto por ti, porque te ama y te quiere abrazar de una manera especial. Y nosotros como iglesia hemos desligado ese mensaje a solamente en la semana de acción de gracia o a la semana mayor, ¿verdad? Donde Cristo celebramos la vida de Jesús. Y esos son los únicos días en que muchas veces se habla de Jesús. Después hablamos sobre Pablo, sobre Ruth, sobre Noemí, hablamos sobre Pedro, hablamos hasta mucha gente, utilizan ahora teólogos para hablar de que si Josefo, de que si esto, de que si, hablamos de tanta teoría, pero hemos dejado a Jesús, el nombre y el personaje principal de nuestra iglesia y de nuestro llamado como iglesia es hablar de Jesús, del cual es el menos mencionado hoy en día. Tenemos que volver a que nuestras predicaciones vuelvan a hablar de Jesús y menos de las dogmas, donde hablemos más del amor y del sacrificio de Jesús, más que de una pintura, de una pantalla, donde comencemos a hablar más de lo que nos une como iglesia y no de lo que nos une como dogma. Y yo quiero que tú recuerdes esto, cuando vayamos al cielo, la iglesia, el cielo no se va a dividir entre los pentecostales, entre los de sana doctrina, como le dicen, que para mí es una expresión equívoca, los que usan pantalones, los que usan prendas, los que son proféticos. El cielo no va a estar dividido de esa manera. Vamos a ser un solo cuerpo. Y si aquí en la tierra no podemos vivir en unidad, ¿cómo para Dios puede decir, vamos a tocar la trompeta para levantar la iglesia cuando la iglesia está desunida en vez de estar unido? La iglesia ha perdido demasiado de mucho terreno. Cuando en el libro de Mateo, cuál es el texto que papá Dios puso en mi corazón con mucho amor y es parte, y repito, es la base principal de nuestro ministerio llamado del reino, y es Mateo capítulo 16, versículo 19, donde le dice a la iglesia, yo sé que se lo dijo a una persona en específico, yo sé que eso fue un mensaje, pero es el mensaje principal y es por la cual la iglesia debe de moverse. Le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Esa es la clave del ministerio o es la clave principal de la iglesia de Jesucristo. A veces nosotros como iglesia vemos milagros esporádicamente. El ciego vio, el cojo caminó, corrió, brincó. El mudo habló, el que no oía puso audición, perdón, nuevamente en su oído. Y eso lo vemos una o dos veces al año, cuando lo sobrenatural debe de ser lo natural dentro de la casa del Señor.
que los cojos caminen, que el ciego recobre la vista, que el sordo comience a oír, debería de ser lo natural dentro de la iglesia y lo que nosotros veamos cotidianamente. Mas, sin embargo, esos son milagros sobrenaturales que una iglesia puede verlo una o dos veces al año. No estoy hablando de la iglesia en general, pero estamos encasillando o englomerando lo que es la iglesia de Jesucristo. Yo creo que nosotros como iglesia, y vuelvo a repetir el punto número 2, de por qué yo en mi carácter personal, y voy a volver a repetirlo, tanto en YouTube como en Spotify, hay una cajita donde a mí no me ofende, no me molesta que usted me diga, mira, tú estás en erróneo por esto. Pero recuerde, cuando yo hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia de Puerto Rico, yo no estoy hablando de la iglesia de Ceiba, yo no estoy hablando de la iglesia de Cagua, yo estoy hablando de la iglesia en general, del cuerpo de Cristo. Y yo digo que el cuerpo de Cristo ha perdido mucho terreno. Uno de los aditamentos y uno de los clics que yo soy de las que considero perfectamente donde la iglesia ha perdido mucho terreno fue luego de la pandemia. Por alguna razón, eso que estableció el gobierno, que en su momento fue muy importante, donde todo se cerraba, donde no podíamos reunirnos, donde todo era por Facebook, donde todo era por Zoom, donde todo era por WhatsApp, fue un momento y fue una herramienta muy necesaria. Mi gente, pero ya la pandemia es algo que ya pasó, donde todavía hay gente con COVID, donde hay tiempos donde hay mucha gente que explota el COVID, pero es algo donde ya vive natural en nosotros y ya no hay una ley. Y todavía en el 2024, a años o a meses, años atrás del COVID, todavía hay gente y todavía hay iglesias que sus prédicas y sus mensajes son por Zoom, por WhatsApp, por el live del Facebook, mi hermano. Si Jesús en la temporada de él iba donde estaban los leprosos y los tocaba y los sanaba, ¿en dónde quedó la autoridad como iglesia de hacer la voluntad de Dios? Y le cogimos miedo a una pandemia, le cogimos miedo a una enfermedad. Ahora cualquier excusa es perfecta de hoy no abrimos, nos vemos en el Zoom. ¿En dónde está la coinonía? La palabra del Señor a mí me dice muy claramente, no os dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo necesito el calor de mi hermano, yo necesito el abrazo de mi hermano, yo necesito el congregarme, yo necesito el estar ahí. Yo admiro a las personas que pueden mantenerse en pie todavía con Zoom, con Facebook, con WhatsApp. Yo no puedo. Y yo creo que la iglesia perdió mucho. Eso de la pandemia, la iglesia perdió mucho y le cogió mucho miedo. Y yo solamente me pregunto, ¿y si viene algo peor? ¿Qué va a hacer la iglesia? No nos entronamos sobre una enfermedad, no nos posicionamos como iglesia, no nos fuimos luego de que teníamos o que tenemos la libertad de ir a los parques, ya casi los parques no se llenan de la evangelización. Ya las calles no se llenan de gente entregando, ¿cómo le digo la palabra? Tratados y llevando el evangelio. Ya no hay carros, ya no hay gente en las esquinas con megáfonos hablando sobre la venida de Cristo. Ya las iglesias no hablan de la venida de Cristo. Ahora perdemos tanto, y voy a volver a repetirlo porque es que perdemos tanto hablando sobre prosperidad, sobre que somos ricos, perdemos nuestro tiempo diciendo que si el enemigo se levanta, de que si fulano habla de mí, mi hermano, hay un evangelio que tenemos como iglesia, hay una responsabilidad, el reino de los cielos, nosotros tenemos la autoridad, a ti te daré. A la iglesia fue a la que Dios le dio la llave de que nosotros como iglesia pasamos enfermedades, pasamos depresiones, pasamos esto, eso es correcto porque somos iglesia, pero estamos en esta carne, somos humanos, claro que sí, mi hermano, pero ¿qué es lo que sobresale ante una necesidad? Nuestra humanidad o la asignación que tenemos como iglesia, que tenemos una llave que tenemos que utilizar. Si tú te pones frente a una puerta y tú te pones frente a un candado y tú tienes unas llaves en tus manos, pero tú te plantas frente a esa puerta o frente a ese candado y coges la llave y se la presentas, se la pones al frente,
pero no accionas en colocar dentro del candado o dentro de la perilla la llave y de girar la llave, no estás haciendo nada. No sé si me entiende. Yo puedo tener la llave, dentro de mí puede estar la puerta, pero si yo no soy como iglesia la que coloco mi llave dentro de la perilla o dentro del candado y soy yo como iglesia la que le doy vuelta, yo no estoy haciendo nada, me puedo morir frente a la puerta y frente al candado con las llaves en las manos, pero si yo no acciono, no sucede nada. Se va a quedar de la misma manera cerrado o se va a quedar de la misma manera abierto. Tú puedes tener depresiones, tú puedes tener enfermedades, tú puedes tener cosas que sucedan, tú puedes tener problemas matrimoniales, podemos tenerlo, pero tenemos a Cristo y hemos olvidado el ir al altar y presentarle, Señor, esta es mi situación. Yo te la presento, la pongo en tus manos, me levanto y sigo haciendo la voluntad de Papá Dios. Pero hoy en día las situaciones nos hacen darle una pausa a nuestro llamado, a nuestro ministerio, a nuestra responsabilidad. Déjame resolver esto primero y después yo sigo haciendo la voluntad de Papá Dios. Y hay un error grande. Le decimos, Señor, tú eres más grande que mi problema, pero a la hora de accionar es más grande nuestro problema que al Dios al que le servimos. Y realmente yo creo que ustedes reconozcan y aprendamos, porque yo esto me lo aplico a mí misma. Hay gente en la calle que tiene tu nombre. Hay gente en la calle que necesita tu sonrisa, necesita tu palabra, necesita que tú le des la mano, necesita que tú le presentes a Dios. Recuerda que en muchas ocasiones la única visión de una persona que es Dios eres tú y soy yo. Es la iglesia. Lo único que en muchas ocasiones hay gente que tendrá la visión de quién es Dios es como nosotros como iglesia nos movamos y como nosotros como iglesia les hablemos, les amemos. Como iglesia estamos tomando la llave y la estamos colocando dentro del candado, dentro de la perilla de la puerta, estamos dándole vuelta para cerrar y para abrir. Estamos cumpliendo esa demanda del reino, esa demanda de Dios de que nos dio las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué Dios nos dio a nosotros como iglesia esa llave, mi hermano? Para llevarle a la humanidad que están a oscuras la luz de Cristo. Dice la Escritura, y lo hemos hablado en otros podcasts, que las tinieblas necesitan la luz para ser alumbrado, para que se disipe toda oscuridad. Esta tierra necesita que nosotros nos levantemos como una iglesia de poder, como una iglesia sobrenatural, con el mensaje correcto, con la actitud correcta y posicionados de la manera correcta. Porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque tú como iglesia, porque yo como iglesia, es que tenemos la llave de la sanidad, de la salvación, de la libertad. Algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando Jesús va frente a la tumba de Lázaro, Jesús, luego de toda la historia que conocemos, cuando Jesús se posiciona frente a la piedra, le dice a los que están alrededor, quiten la piedra. Jesús lo único que hizo es declarar por su boca, Lázaro, ven fuera. Dice la escritura que Lázaro sale de la tumba y Lázaro todavía estaba envuelto, ¿verdad? En esas túnicas que le colocaban, en esos lazos que lo ataban, donde ellos lo ataban para ser enterrado, valga la mucha redundancia, que estaban atados por sus manos, atados por sus pies. Yo no sé cómo Lázaro caminó, pero la escritura me dice que él todavía está atado. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque seguido a que Lázaro sale, la primera expresión que Jesús le dice a todos los que están a su alrededor es, desátenlo. Y esa expresión, para una persona que como yo, que le gusta hacer la mentalidad, dibujar lo que está oyendo, yo solamente me imagino que un Lázaro salió de la tumba de una manera maravillosa después de 3 días de muerto. Sale de la tumba totalmente amarrado, atado por unas cadenas, atado por unas telas que le prohibían el movimiento, e inmediatamente que Jesús da la orden, Lázaro, ven fuera, Jesús accionó su posición, dar vida, el soplo de vida, restaurar, el traer a la vida, pero le dio
a la gente de a su alrededor la asignación que te toca a ti, que me toca a mí, que la vimos que la estamos viendo en el libro de Mateo, capítulo 16, que es que le dijo, desátenlo. Dios tiene su posición. Dios tiene lo que a él le toca, pero a nosotros como iglesia nos toca el desatarlo, desatar las vidas de las ataduras que vienen dentro de la iglesia, al homosexual, a la lesbiana, al alcohólico, al drogadicto, al maltratante, al que tiene deseo suicida, a la prostituta. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y tenemos la encomienda de desatarlo. Si no, Jesús mismo hubiera ido donde Lázaro y lo hubiera desatado, o Lázaro hubiera salido de la tumba desatado. Pero hay cosas que tenemos que hacer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Toda persona que llega a nuestras iglesias con ataduras del pasado, de endemoniado, a nosotros es al que nos toca utilizar la llave para desatar. ¿Y cuál es esa llave? La llave de la oración, la llave de autoridad, la llave de reprender, la autoridad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y también dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado allí en los cielos. Como iglesia somos los que tenemos la autoridad y tenemos la responsabilidad de que de desatar. Ahí lo dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús dio una orden, pero ¿quién le dijo o quién fue el que desató a Lázaro? Fueron los que estaban a su alrededor. ¿Quién es el que desata, el que tiene la autoridad para desatar? De los reinos de los cielos, desatar una palabra que accione una vida. ¿A quién es el que le toca desatar la depresión? ¿A quién es el que le toca declarar una palabra para que los muertos en Cristo sean resucitados? Y cuando hablo de eso, estoy hablando de los que están muertos espiritualmente, del que se apartó, del que se alejó, del que no quiere saber. A nosotros como iglesia, esa es nuestra responsabilidad, el desatar sanidad. ¿Con qué? Con nuestra palabra, con una oración. Nosotros oramos, Dios acciona. Ay, Dios mío, nosotros nos toca lo más fácil, a Dios le toca lo más difícil. A mí es la que me toca imponer manos sobre los enfermos, a Dios es el que le toca sanarlo. A mí es la que me toca de poner mis manos por el que está débil, a Dios es el que le toca fortalecerlo. A mí como iglesia, a ti y a mí como iglesia, es el que nos toca predicar la palabra. El Espíritu Santo es el que los convence de pecado. A nosotros es el que se nos dio la autoridad para desatar y para atar, pero Dios es el que acciona lo que se ató y lo que no se desató. Tú tienes el poder. Dios es el que acciona el poder, pero como iglesia debemos de volver nuevamente a tomar nuestra posesión y comenzar a hacer lo que nos toca hacer. En mucho tiempo de dejarle al enemigo mucho espacio. Madres que están perdiendo a sus hijos en la droga, porque ya tus hijos llegan y tú le dices, ay, este está perdido, mi hermano. Hay un poder tan fuerte en la palabra que nosotros hablamos. Cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, está hablando de la oración, pero también está hablando de la palabra, de lo que nosotros soltamos. Cuando tu hijo llega en drogas, cuando sabes que está en el punto de drogas, ¿qué tú le dices a tu hijo? Tú como iglesia, ¿qué tú le dices a tu hijo? Ah, el alcohólico, el drogadicto, ya no hay remedio. Estás desatando esa palabra. Eso es lo que tú estás atándole a tu hijo. En vez de cuando tú lo veas en las drogas, cuando lo veas llegando borracho a tu casa, desátale una palabra de bendición, hijo, en el nombre de Jesús tú sales de eso. Y si tu hijo se pone agresivo, si no le gusta, mi hermano, cuando esté dormido, mientras sea su cuarto, úngelo, ponle las manos, declara sobre él vida, declara sobre él, pero no te rindas ante un clamor de una madre. Ese es el vivo ejemplo de la iglesia. La iglesia ha dicho, ya esta juventud está perdida. El drogadicto. Esto se me es imposible. Esto es imposible. Cuando llega alguien a la iglesia con una enfermedad que ya los médicos le dijeron no se puede. Ay, Señor, ya esto no se va a poder. Señor, que sus días de muerto, que lo que le falta para morirse. Mi hermano, ¿dónde quedó la autoridad? Es una realidad, nosotros no oramos para irnos por encima de la perfecta voluntad de Dios, pero sí tenemos el poder y la autoridad para declarar la perfecta voluntad de Dios. Hay una escritura
en la palabra, hay algo que la escritura nos dice, donde hubo un personaje en la Biblia, donde Dios le dijo, hasta aquí llegan tus días de vida. Y esa persona clamó y Dios le responde a su clamor y le dice, a favor de tu clamor, yo te extiendo años de vida. Nosotros no manipulamos a Dios, pero nosotros sí podemos convencer a Dios por medio del de nuestra autoridad y como lo permisivo de Dios, no, lo perfecto de Dios, podemos causarle a Dios cambiar su opinión. Si lo hizo, porque nosotros como iglesia no lo podemos hacer. Y si no es Dios, y si es el enemigo el que está tomando control porque no hay una iglesia, no hay alguien que se ponga en la brecha y cancele los planes del enemigo. Hay cosas que nos tocan hacer, iglesia. Hay cosas en que nos hemos perdido. Hay cosas que nos tocan hacer. Cuando llegue a tu casa de adoración, la prostituta, el drogadicto, el alcohólico, no los rechacemos, abracémoslos, porque eso es lo que muchos de ellos necesitan, amor. No lo miremos de arriba abajo, no le digamos qué bueno que te convertiste, qué bueno que lo aceptaste, pero ¿sabes qué? Ahora tienes que quitarte la pantalla, tienes que hacer esto. Oye, mi hermano, déjele eso en las manos del Espíritu Santo. Las llaves del reino de los cielos nos tocó para desatarlos de la vida, pero lo que el Espíritu Santo ate de lo que nosotros atemos es lo que les corresponde al Espíritu Santo, lo que la persona va a cambiar, lo que la persona se va a quitar, eso le toca al Espíritu Santo, no nos toca a nosotros. Vamos a amar más. Hay un amor sobrenatural que Dios nos está colocando como iglesia. Hay un amor que dice que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cubre multitud de pecados. Dice cubrir. Que cubrimos con el amor los pecados. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender y recapacitar. Estoy fallando en esto. Yo tengo que cambiar. Y pedirle al Espíritu Santo, únete con la persona, Espíritu Santo, lo que ella tenga que cambiar, cámbialo en tu tiempo, no en mi tiempo. Es que a veces queremos nosotros como iglesia que la gente se moldee a lo que nos tocó y se nos olvidó como iglesia lo que nos costó a nosotros moldearnos lo que somos ahora. Criticamos y queremos que la gente cambie y nos olvidamos del tiempo que nos costó a nosotros cambiar. Creo que hay mucho terreno que tenemos que tomar o retomar. Amar más, criticar menos, desatar más, atar menos. Porque a veces nosotros somos los causantes de mayores ataduras. Hay mucha gente que se han salido del evangelio por culpa de la iglesia. Y eso es una realidad. Hay gente que dice, no, el que viene a la iglesia y se va por causa de alguien, nunca conoció a Dios. Yo respeto el que crea eso. Yo no creo en eso. Hay personas que dentro de la iglesia vinieron con una convicción de que estaban en un lugar correcto. Y es una realidad. Pero de que haya gente que puede matar esa pasión, claro que sí. Si no hubiera sido eso una realidad. En el libro de Proverbios no me diría que la vida y la muerte está en el poder de nuestro hablar. Yo quiero que tú te acuerdes de eso. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Así que también ya es necesario parar el justificar o el decir que el que llegó dentro de la iglesia por amor a Dios, pero se fue porque alguien lo hirió, nunca conoció a Dios. Es tiempo de dejar las excusas y tomar postura ante nuestras responsabilidades como iglesia. Sí, como iglesia hemos quitado a gente. Sí, como iglesia hemos matado espiritualmente a nuestros propios hermanos. Claro que sí. Cuando alguien llega dentro de la iglesia y el pastor en poco tiempo lo pone a predicar y rápido lo estamos criticando, estamos matando con nuestra boca a alguien. Cuando un pastor predica y por las redes sociales comienzan a utilizar sus mismas palabras y la distorsionan para criticar al pastor y para hacer una campaña en contra del pastor, del evangelista, del profeta, del apóstol fulano o sutana, estamos matando con nuestras bocas al cuerpo de Cristo. Te estás hiriendo a ti mismo. Y es tiempo, iglesia, de que nosotros nos levantemos, porque nosotros estamos fundados bajo algo muy importante, el amor. Porque la Escritura me dice que Dios es amor. Y el que ama no hace daño.
El que ama sabe su posición. El que ama reconoce qué le toca hacer. Y yo voy a terminar con este tema que voy a hablar, y con mucho respeto lo digo. Y lo digo porque lo he visto, y para mí es algo que yo jamás podré entender. Cómo hay personas que toman de su tiempo para distorsionar. Como iglesia, estamos hablando de cristianos. En todo momento en este podcast estoy hablando de gente dentro de la iglesia. No sé cómo hay gente que pierden su tiempo y que tienen tiempo para levantar fuertes calumnias contra los ungidos de Dios, contra los cristianos, sea quien sea, dentro de la iglesia. Cómo pierden su tiempo o cómo pueden tomar de su tiempo para hacer campañas de destrucción masiva ante pastores, profetas, evangelistas, misioneros, adoradores, gente dentro de la iglesia, un creyente, mi hermano, que utiliza su tiempo para hablar, para matar, para utilizar sus redes sociales, su predicación, su micrófono, su hablar con otra persona, para matar espiritualmente, estoy utilizando entre comillas, para hacer daño a un ministerio, para desahuciar espiritualmente la vida de una persona. Usted me va a perdonar, pero usted dejó de ser iglesia hace años. Desde el momento en que yo, pastor, yo evangelista, yo misionero, yo adorador, utilizo las redes sociales, utilizo mi boca, utilizo mi escritura, utilizo una llamada, utilizo WhatsApp para desprestigiar a una persona, a un siervo de Dios, a alguien, para hacerle la vida de cuadrito, para dañarle su reputación, para quitarle su lugar en el reino, desde el momento en que su corazón se colocó con esa intención en esa tarea, usted dejó de ser iglesia hace rato. Porque la escritura en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19, me dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La llave es lo que te da acceso, utilizando la palabra y nuestra autoridad. ¿Para qué? Para atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será atado en los cielos. Perdemos nuestro tiempo para utilizar las llaves del reino, para hablarle a la gente de Dios, pero podemos utilizar el tiempo tan necesario, y el que es entendido en los tiempos sabe que Cristo está a las puertas, mi gente. Cristo está a las puertas y nosotros estamos perdiendo nuestra salvación con tal de que nuestro orgullo interior, nuestro pensamiento interior, nuestra percepción de algo o nuestra creencia o como nosotros vimos algo, lo utilizamos en vez de unirnos más a Cristo, en vez de entregarnos más a Dios, en vez de hacer su voluntad, porque cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra. Si perdemos ese tiempo en acribillar, en matar, en hablar cosas, en hacerle la vida de cuadritos a alguien, ¿cómo se dice? En perseguir, en estar haciendo daño, usted no es iglesia, y si Cristo viene, nos vamos a quedar. Y si nosotros somos oídos a lo que están haciendo eso, también estamos en grande peligro. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Dónde estamos como iglesia? Tenemos la autoridad, esa llave, la estamos utilizando para bien. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia. Estamos levantando al caído, estamos dando palabra al que necesita, estamos reconciliando a la gente con Dios, estamos sanando al enfermo, estamos dando libertad al cautivo, estamos dando libertad al preso, estamos yendo al enfermo, al viudo, a la huérfana, a la necesidad. Estamos haciendo la voluntad de Papá Dios en nuestra vida. Es tiempo de reflexionar como iglesia, porque voy a volver a repetir, y ese es el tema de este podcast, y quiero dejárselo a cada uno de ustedes. Lo sobrenatural debe de ser lo natural en la iglesia, pero ¿lo estamos accionando realmente, o hemos perdido como iglesia demasiado de mucho terreno? Y es tiempo en este 2024 de retomar lo que nos corresponde como iglesia. Que Papá Dios te bendiga, que Papá Dios te guarde,
y reflexionemos en estas palabras. Y voy a volver a repetirlo con todo el amor del mundo. Hay unas casillitas en YouTube y hay unas casillitas en Spotify donde usted puede decir, no estoy de acuerdo con esto. O también tienen mi email en donde está la información. Pueden comentarme algo en el inbox. Me gustaría ver su reacción ante todo eso, pero es necesario retomar lo que hemos perdido. Que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición, si ha movido la simiente de tu vida y entiendes que esto va a ser de bendición para otra vida, si entiendes que otra persona también puede ser bendecido, no con tanto con este mensaje, sino con los anteriores o con los que han de venir, los exhorto a que nos ayuden a expandir estos mensajes, que le dé like donde quiera que usted lo esté viendo, que usted se lo comparta y que usted le dé share. Eso nos va a ser de mucha bendición a cada uno de nosotros. Así que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te abrace de una manera tan fuerte que jamás te suelte. Y recuerda, a veces los mensajes que nos confrontan también son las herramientas que son depositadas en tu vida para hacernos una vida, una mujer y una iglesia imparable, porque usted y yo nacimos con estas herramientas de ser mujeres imparables en el nombre de Jesús. Que papá Dios te bendiga, Dios te guarde. Un grande abrazo y nos vemos en la próxima semana.